Bueno, continuando ahora con el fascículo espinocerebeloso ventral, vamos a ver algunas cosas del fascículo espinocerebeloso ventral, que en realidad es un fascículo muy corto y que después vamos a continuar con que los fascículos espinocerebelosos no solamente se trata del dorsal y el ventral, sino que también está un espinocerebeloso rostral y también hay unas conexiones del trigémino con el cerebelo, y todo esto para dar propiocepción de tipo inconsciente. Lo primero que vamos a ver del fascículo espinocerebeloso ventral es que, a diferencia del fascículo espinocerebeloso dorsal, este solamente va a conducir información que se origina en los órganos tendinosos de Golgi. ¿Esa información cuál va a ser? ¿O qué tipo de información va a conducir? Pues recordemos que los órganos tendinosos de Golgi simplemente van a ser axones que van a estar básicamente, como su nombre lo dice, en los tendones, y que yo tengo aquí un músculo, fibras musculares, y tengo aquí un tendón. Entonces, ¿qué pasa? Los órganos tendinosos de Golgi van a estar en esta parte en específico, aquí. ¿Y qué es lo que van a generar? Van a poder detectar qué tanto se está estirando un músculo. Por ejemplo, cuando a veces se evoca un reflejo osteotendinoso, como por ejemplo el reflejo patelar, lo que vamos a ver es que el órgano de Golgi va a ser el que se va a activar y va a enviar la información a la médula espinal. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Pues que va a detectar qué tanto se está estirando un músculo. Pero este órgano tendinoso de Golgi no va a tener una adaptación como lo tenían, por ejemplo, los usos musculares, sino que, por ejemplo, en algún punto en específico donde un tendón ya se estire demasiado, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un movimiento reflejo que lo que va a buscar es proteger a las fibras musculares. Y por eso es que, por ejemplo, se origina en algunos casos ciertos reflejos, como por ejemplo el patelar, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a ver es que el fascículo espinocerebeloso ventral se va a originar o va a enviar la información de la propiocepción de tipo inconsciente en extremidades inferiores. Vas precisamente en L3 y L5. Aquí es donde van a estar las neuronas de origen. ¿Cómo que las neuronas de origen? Las neuronas de origen van a ser aquellas que están ubicadas en las láminas de Rexed. Recordemos que las láminas de Rexed solamente se van a encontrar en donde, en la sustancia gris. Hasta anterior y hasta posterior. Y recordemos también pues que las láminas de Rexed las podemos dividir en dos, o bueno, podemos dividirla en varias, ¿no? De la 1, ¿sí? De la 1 a la 4 son exteroceptivas. De la 5 a la 6 van a ser propioceptivas de tipo inconsciente, mientras que nosotros podemos decir que de forma muy general, pues de las 7, ¿sí?, hasta la 9, pues podemos decir que son de tipo motora, y la 10ª es una lámina que va a ser de tipo vegetativa, ¿sí? Funciones vegetativas, y que va a haber, y ahí va a estar el canal medular central y la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. Después, ¿qué vamos a ver? Que los axones de este fascículo se van a originar en la 5ª, la 6ª y la 7ª lámina de Rexed. Específicamente a las neuronas, ¿sí?, a los somas neuronales del fascículo espinocerebeloso ventral o anterior se les va a llamar como neuronas limítrofes. ¿Por qué? Porque si yo dibujo aquí, por ejemplo, una médula espinal, ¿sí?, la sustancia gris de la médula espinal, por ejemplo, en este caso, ¿sale? Del lado derecho, ¿qué es lo que voy a ver? Yo voy a ver que, por ejemplo, tengo aquí a la 5ª, ¿sí?, tengo aquí de forma muy esquemática a la 6ª y tengo a la 7ª, ¿no? Tenemos aquí estas láminas de Rexed. Entonces, estas neuronas se van a ubicar de forma anterolateral, van a tener esta ubicación, ¿sí? Entonces vamos a ver que, perdonen, no van a tener una ubicación ventrolateral, sino que, bueno, sí tienen una ubicación ventrolateral, y hay algunas neuronas que tienen una ubicación un poco más medial, ¿no? Por eso es que se les llama limítrofes, así como Doofenshmirtz. Si recuerdan, Doofenshmirtz siempre hablaba del área limítrofe, ¿no? Entonces, más o menos, digamos que se van a originar así como que en la parte más externa, ¿no? Digamos, por eso se le denomina neuronas limítrofes, porque están entre el límite que está de la sustancia gris y de la sustancia blanca. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es que este axón, o bueno, este fascículo, sus axones van a cruzar de forma directa, como por ejemplo habíamos visto en el fascículo espinotalámico lateral, ¿sí?, o como pueden ver en el espinotalámico lateral o en el sistema anterolateral. Pues vamos a ver que, por ejemplo, en algunos casos ciertos axones pueden llegar a su segmento medular, ¿sí?, y bajar algunos segmentos o subir algunos segmentos antes de terminar decusándose. Pero en este caso lo que vamos a ver es que al segmento medular al que llega, se decusa directamente en ese segmento, es decir, no sube ni baja ningún segmento y se cruza, ¿no? O sea, cambia de lado. Yo tengo aquí, por ejemplo, vamos a dibujar aquí la médula espinal, ¿sí?, la H de la sustancia gris, o una mariposa, como lo quieran ver. Llega aquí un axón y va a hacer esto, ¿no? O sea,
va a llegar, va a hacer sinapsis aquí en la quinta, sexta y séptima lámina de Rexel y se va a decusar y ahora sí, pues va a terminar ascendiendo, ¿no? Y recordemos que proviene de las extremidades inferiores, es decir, o en el libro a veces pueden mencionar, por ejemplo, también extremidades posteriores, ¿no? Porque a veces se refieren a animales. Ahora, este fascículo va a tener dos decusaciones, una decusación a nivel medular y una decusación a nivel cerebeloso. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues la primera decusación es justo cuando llegó a su propio nivel, ¿no? Si por ejemplo estamos hablando, digamos, de L3, pues llega a L3 y al segmento medular L3 y se cambia, ¿no? Y ahora sí asciende. Y una vez que va ascendiendo, digámoslo aquí, yo tengo aquí, vamos a ponerlo aquí, de forma muy pequeñita. ¿Sí? Se decusa, esta es la primera decusación, asciende, 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 luego va a llegar al pedúnculo cerebeloso superior y se va a decusar, digámoslo así, es decir, va a terminar en el cerebelo, o bueno, en la parte del vermis cerebeloso ipsilateral. Si se fijan, por ejemplo, yo aquí lo voy a poder dividir parte derecha, parte izquierda, ¿sí? Primera decusación, luego segunda decusación, y se fijan, termina en el mismo lado. Por eso es que se dice que el cerebelo, ¿sí? Va a un hemisferio cerebeloso, digámoslo así, pues va a tener la información proprioceptiva del lado derecho y del lado izquierdo. Es decir, yo tengo aquí por ejemplo, yo estoy aquí, Didier, ¿sí? Soy yo, y mi cerebelo derecho y mi cerebelo izquierdo, ¿no? Aquí está mi cerebelo derecho y mi cerebelo izquierdo. Y mi cerebelo derecho pues va a recibir la información proprioceptiva de tipo inconsciente pues de mi lado derecho del cuerpo y pues viceversa, ¿no? A diferencia de como por ejemplo lo podríamos ver con el fascículo del cuneiforme y grácil, que se originaba por ejemplo en el lado derecho y terminaba en la corteza somatosensitiva del lado izquierdo. Es decir, que era un fascículo que se hacía de forma contralateral, ¿no? Ahora, otra cosa que vamos a ver, pues es que va a llegar al cerebelo, pero el pedúnculo cerebeloso superior. Básicamente, ¿qué es un pedúnculo cerebeloso? Porque a veces es un término que se complica mucho conocerlo en el libro, sobre todo porque pues quizás esté escondido en algunos párrafos o simplemente leíste el capítulo de médula espinal porque el profesor te lo pidió y no leíste los primeros capítulos o no leíste capítulos después. Bueno, un pedúnculo, ¿sí? Cerebeloso, ¿sí? Va a ser una estructura que lo único de que se va a encargar van a ser un montón de axones que me van a conectar a mí. Por ejemplo, tengo la médula oblongada, tengo el puente y tengo al mesencéfalo, ¿no? Y recordemos que aquí yo tengo al cerebelo, esto que está aquí. Entonces, tiene que haber una estructura que conecte axones que vienen del mesencéfalo, axones que vienen del puente, ¿sí? Y axones que vienen de la médula oblongada. A eso se les va a llamar pedúnculos, ¿sí? Pedúnculos, digámoslo así como puentes, ¿no? Van a ser puentes entre el cerebelo, ¿sí? Y el mesencéfalo, entre el cerebelo y el puente propio, ¿sí? Y entre el cerebelo y la médula oblongada. Hay tres puentes. Está el puente o el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior, aunque también lo podríamos decir que tiene un epónimo que es brachium, ¿sí? Brachium, ¿sí? Brachium conjuntivum, ¿sí? Y este se va a llamar igual brachium, pero va a tener como apellido pontis. ¿Por qué pontis? Por puente. Y algunas veces lo pueden encontrar como cuerpo restriforme, pero para los cuates con el cuerpo restriforme, pero para los amigos pues lo vamos a llamar siempre pedúnculo, ¿sí? Pedúnculo cerebeloso inferior. Ahora, lo siguiente que vamos a poder ver aquí pues va a ser que fascículo va a estar influido por varias vías descendentes, es decir, que van a ser vías motoras en muchos casos, ¿no? ¿Como cuáles? Por ejemplo, la reticuloespinal, la corticoespinal, pero también puede estar influida por proyecciones vestibuloespinales, es decir, proyecciones del equilibrio. Recordemos, el vestíbulo pues se encarga del equilibrio y está en el oído, ¿sí? Interno, y eso también va a originar un fascículo que va a ser un fascículo motor que nosotros le vamos a llamar de tipo extrapiramidal. ¿Por qué extrapiramidal? Porque no se origina en las pirámides que están en la corteza cerebral, y eso es algo que también se explica después en el libro. Por eso es que es un poco complicado poder entender todos estos términos, ¿no? En un inicio, la primera vez que lees el libro. Ahora, también, por ejemplo, se puede estar influido por el fascículo rubroespinal, ¿sí? El rubroespinal, ¿de dónde se origina el rubroespinal? Del núcleo rojo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay muchas vías descendentes que pueden ser de tipo piramidales, es decir, voluntarias, o extrapiramidales, es decir, de tipo involuntarias.
Entonces, el fascículo espinocerebeloso ventral es un fascículo corto, no abarca tanta información, pero lo que sí abarca el libro es que hay otras vías. Por ejemplo, está también un fascículo que le podríamos decir que es la espino, ¿sí? Espino, la primera palabra, recordemos, es el origen, cerebelosa, ¿sí? Cerebelosa. La segunda palabra, recordemos, pues siempre es el sitio de término. Y vamos a ver qué es la vía espinocerebelosa rostral, ¿sale? Y luego también, por ejemplo, está la vía que va a ser del trigémino. En este caso nosotros le llamamos, como, digámoslo así, como vías trigémino cerebelosas, ¿sí? Y así hay muchas vías que van a llegar al cerebelo y que le van a enviar la información proprioceptiva de tipo inconsciente. Recordemos que también hay que dividir que el tronco, ¿sí? O el tallo encefálico, pues va a tener características muy distintas a la médula espinal y que las vías que se van a encargar de transportar la información de tipo proprioceptiva consciente, inconsciente, exteroceptiva del rostro y algunas partes del cuello, pues no van a verse transportadas, digámoslo así, por las vías ascendentes que habíamos visto en la médula espinal, por ejemplo, cuneiforme, grácil, etcétera, sino que, por ejemplo, muchas de estas modalidades sensitivas son transportadas por el trigémino, ¿sí? Trigémino, que es el quinto par craneal, y eso se explica también después en el libro, más precisamente en el capítulo de puente, que próximamente también sacaremos el video. Espero que tengan buen día. Gracias.